nos acabamos de levantar y como siempre acá el esclavo haciendo los cafés. Cafecito. Bien berreta. Del almacén. Está bueno. Bueno, nos estamos saliendo de nuestro hotelito. Desastre, perdón, el desorden. Pero nos vamos porque hoy vamos a hacer una actividad diferente. Vamos a pedir la llave de nuestra motito porque ayer le dimos la llave al muchacho de la recepción para que la guardara. Este es nuestro amigo. Es un perro de hotel nada amigable. Tranquilo, chiqui. Tranquilo, chiqui. Fiera. Fiera salvaje. Y este es el hall del hotel. Pero la verdad es que nosotros estamos más arriba porque hay mesitas para sentarse y está súper lindo. Y ahora ahí nos traen la moto. Estos son los casquitos de acá, o sea, acá si te pasa algo, fuiste, sonaste, porque esto es de bicicleta. Pero antes vamos a hacer una paradita técnica en la panadería, por supuesto, porque tenemos un par de cositas para desayunar. Ahí Martín está comprando estos cositos que son como un pancito súper tierno y arriba tiene como si fuera un flancito. Estamos yendo al penal de Higuajín. Es una cárcel sin rejas. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estos dos que se piensan que nomás por su linda cara los van a dejar entrar en un penal? Pues sí. Tuvimos que coimear al director, a 2 guardias, pero está, normal. No, mentira. No, este penal está completamente abierto a cualquier persona que lo quiera visitar. Lo visitan muchas personas por día. Incluso tienen un sector que es como de souvenirs, donde se venden las cosas que ellos mismos hacen. Así que creo que para ingresar lo único que te piden es un documento en la entrada o algo así, no estoy segura. Pero ahora lo vamos a descubrir. Mirá esto lo que es. Esto es un campo, esto es una pradera. Lo que no sabemos, que nos estamos preguntando hace día, es por qué no hay vacas en los campos. No vemos vacas. Hay unos pastos tremendos, divinos, y no hay vacas. Estamos llegando. Sí, es acá. Vamos a ver dónde podemos dejar la moto. Bueno, primer intento de ingresar fallido. ¿Por qué? Por mi ropa. No tenía ni idea, perdón la ignorancia, nunca entré en un centro penitenciario, pero no puedo entrar de musculosa ni de short. Me tengo que ir a cambiar, poner un pantalón y una remera de manga corta y volvemos. Sí, en Uruguay es así. No podés, una mujer no puede entrar de short, ni de musculosa, ni con ropa apretada. Pero yo me dije, acá en Filipinas, una cárcel abierta, digo, ¿qué problema va a haber? Los presos vienen con la familia, pero es entendible, es muy entendible. Ahora volvemos al hotel, y yo puedo entrar de short. Bueno, nada, volvemos a cambiarme. Igual, primeras impresiones, excelente, los guardias de la entrada, súper amables, se reían. Sí. Dijo que se fuera a poner el pantalón, porque si no todo el mundo le iba a mirar. Pero nada, súper bien, súper amables, muy buena onda, así que al principio se nota que son súper receptivos al turismo, que están abiertos a todo eso. Y le dijimos que nos íbamos a cambiar y volvíamos. Bueno, ahora sí, me puse lo más holgado que tengo en mi mochila, así que ahora me van a dejar entrar, supongo. Bueno, ahora sí, prontos para hacer de nuevo los 21 kilómetros que nos separan del penal.
Bueno, estamos en el segundo intento. Vamos a ver si ahora nos dejan entrar. No filmamos a los guardias, pero ya ingresamos. Por allá estaba la entradita. Y esto es como entrar a un parque natural, básicamente, ¿no? No, está espectacular. Ah, es impresionante. Se ve que estas son las plantaciones de arroz que plantan ellos. Son 26.000 hectáreas que tiene este penal. Es impresionante. Lo gigante que es esto. Y allá se empiezan a ver como casitas, chocitas. Acá es donde viven los internos de mínima seguridad, en las casitas que ellos mismos construyen. Es impresionante, esto parece un parque, no parece una prisión. Esta es la parte de ingreso al campo de mínima seguridad. ¡Ay! Este penal fue fundado en 1904 por los colonos estadounidenses que, siguiendo la tradición del Imperio Español, aprovechaban la localización de Palawan, que está a 600 kilómetros de la capital, y en ese momento era una isla inhabitada, entonces la aprovechaban como exilio para traer a los criminales más peligrosos. Pero Filipinas concedió tierras a los convictos que ya habían completado su condena después de la Segunda Guerra Mundial, y de esta forma es como se creó el sistema que organiza hoy las granjas penales del archipiélago. Por allá se pueden ver unas bicicletas, porque acá los prisioneros de mínima seguridad todos tienen acceso a una bicicleta. O sea, ellos andan en bicicleta libremente. Y después también se puede ver que los de mínima seguridad están con una camiseta de color marrón. La de color marrón es la que se le asigna a los de mínima seguridad. Las de color azul son los de media seguridad, que ahí ya hay un poco más de muros y todo, y solo algunos tienen la posibilidad de salir a trabajar, salir del recinto, pero no todos. Y después están las camisetas anaranjadas, que son de los de máxima seguridad, que eso sí no tienen la posibilidad de salir del recinto. Y ahí ya está mucho más reforzado con muros y vallas. Y los de mínima seguridad tienen derecho a salir del recinto, ellos pueden trabajar, incluso vivir con sus familias en las casas que ellos mismos construyen, viven con sus familias, con sus hijos. Hasta hay una escuela acá adentro para que estudien sus hijos. También algunos venden artesanías, porque hay un centro de visitantes donde se venden todos los souvenirs. Este debe ser el centro de visitantes, ¿no? Sí. Vamos a ver qué hay acá. Ah, sí. Esto es lo que les decíamos. Bueno, acabamos de entrar al hall principal. Es el lugar donde tienen como stands y venden las cosas que hacen, las artesanías, había frutos secos. Igual ahora estábamos mirando que hay muchos que te venden acá afuera, porque en el centro de visitantes, si las venden, hay un porcentaje que se lo queda al penal. Entonces ves a muchos en la calle con las mismas artesanías, pero queriéndotelas vender ellos mismos. Lo único que me pareció bizarro es un cartel para sacarte una foto. Estaba el uniformado típico prisionero y había una cara para que te saques foto. Eso a mí me pareció muy bizarro. Acá trabajan reclusos también, y estuvimos hablando con uno que nos pidió que por favor no lo filmáramos, así que les contamos lo que nos dijo. Trabaja desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde lo encierran en lo que vendría a ser una cárcel, una celda, que creo que no es una celda común, creo que duermen todos juntos, tipo dormitorio compartido. Y me decía que él siempre trabaja en este lugar, que es en la parte de artesanías, él siempre está ahí, pero que hay gente que trabaja en el campo, en la construcción, hay mucha gente que estudia también, que acá hay escuela, liceo. Él no estudia porque ya estudió en Manila, pero que hay mucha gente que está estudiando, que es espectacular, eso me parece bárbaro. Él no está casado, entonces como no está casado, vive en un espacio en común junto con otros prisioneros. Los que viven afuera en las casitas
son las personas que están casadas, que a ellas se les permite junto con su familia vivir aparte, pero los que están solteros no pueden vivir solos, viven todos juntos. Pero nos decía que la convivencia entre ellos es bastante buena y la verdad que se nota bastante por cómo se tratan o cómo te tratan, todo el mundo te saluda, pasan un montón y te saludan, se acercan a hablarte, se respira un lindo aire, es diferente. Hay niños. No te sentís en la cárcel. No te sentís en la cárcel. Aparte, cómo es el trato también entre los internos y la policía. Espectacular. Se saludan con respeto, se ríen. Es algo totalmente extraño y bueno, porque aparte de todo, no dejan de ser personas. Y la idea en general de este penal es que ellos se sientan bien, aprendan un oficio para que el día de mañana se puedan reinsertar en la sociedad, que puedan tener un oficio, una profesión, algo que sepan hacer y que se sientan parte de y no excluidos. O sea, la idea de este penal es la reinserción efectiva de la persona. Sí. Y bueno, él nos contaba que está privado de su libertad por homicidio y nos dijo que su condena inicial era entre 14 y 16 años, pero vos al tener buena conducta, al trabajar, todo eso reduce su condena. Y él ahora le quedan 3 años y sale. Estuvo 3 años en Manila, 5 años acá y le quedan 3 para salir. Y él nos decía que el homicidio que cometió fue para defender a su familia y a su hermana. O sea, le dijimos si nos quería contar, que no queríamos ser atrevidos con la pregunta, pero si nos quería contar por qué estaba acá, y nos dijo que sí. Sí, no nos dio más detalles, obviamente, pero eso fue lo que nos dijo. Y bueno, nada, acá está esperando con buena conducta, trabajando. El tiempo, muy educado, muy educado. Súper, muy educado. Sí. Tiene 35 años. 5 años. Y 2 hijas de 18 y 19. 18 y 19 años. Que también le preguntamos si las veía, nos dijo que no. Y nos dijo que porque era muy caro, que es muy caro. Es muy caro, está muy lejos este lugar. Está a 600 kilómetros de Manila más o menos. Y tenés que venir o en ferry o en avión. No hay otra forma de venir. Y en ferry, venir en ferry por persona de Manila te puede salir $80 la venida. Y la vuelta $80 más. A no ser que agarres un avión, pero también es medio caro. O sea que también tiene su parte buena porque están como en libertad, como aprendiendo cosas, pero no ven a su familia. Sí, igual lo que es la prisión de Manila, por lo que nos han dicho, por la información que hemos buscado, es horrible, es horrible. O sea, estar acá para ellos es otra tranquilidad porque viven como personas normales, privadas de su libertad, pero normales, bien. Welcome visitors. Vamos a ver qué hay acá. Ah, es un salón. No, pero no hay nada. Hi. Hello. Hello. Welcome. Thank you. Thank you. Se ve que se reúnen ahí, no sé. Pero re bien. Hasta agua nos ofreció el que estaba cuidando ahí. Ahí hay como unas canchitas. Para hacer una prisión no te sentís observado así, no está lleno de policías ni nada. Ahí juegan tenis. Y ahí acá está el lugar de seguridad media. Tenis club. Ah, sí, eso debe ser seguridad media, ¿no? Esto es seguridad media donde duerme. Hello. Donde duermen los prisioneros que están acá que trabajan. Ahí están todas las casitas. Y esto es como estar en un pueblito, pero es una prisión. Es re loco, yo todavía no dejo de sorprenderme. Y ahí la casita. Y niños que te saludan por todos lados, que obviamente Ay. no vamos a filmar por respeto y por las dudas. Hello. Pero todos te saludan. ¿Mira una iglesia? Mi iglesia. Ah, qué linda. Los 10 mandamientos en tagalo, en el idioma de ellos. Los 10 mandamientos son, ¿no? Sí.
En función del crimen que hayan cometido, se los asigna en una prisión de más o menos de seguridad. Y a medida que pasa el tiempo, con su buen comportamiento, su conducta, puede que lo pasen a menor seguridad hasta llegar a la mínima. O que lo cambien de penal también. O que lo cambien, claro. Todo depende de cómo ellos se manejan, cómo su conducta, se les da la oportunidad de estudiar carpintería, albañilería, muchos se encargan del mantenimiento de los lugares. Cada uno tiene su tarea específica, Sí. de su trabajo, y reciben un pequeño salario que pueden hacer con él lo que quieran, con él comprarse su comida, hacer sus cosas, y de su salario hay un porcentaje, que no estoy segura si es la mitad, pero hay un porcentaje que se lo retienen y se lo entregan después junto con su libertad. Sí. Otra cosa también que hemos visto acá adentro son, como es un lugar grande, son como 26.000 hectáreas el lugar. Hay carreteras Calles. y hay muchas calles, como barrios, y hay como pequeños barrios. Entrás, hay un barrio con unas chocitas, almacenes, Hay una escuela. escuela para los niños que están acá. Hay niños que te saludan. Sí, muchos. Y hay también lugares como paseos. Tienen un cerro acá que tiene un lugar para bañarse, que se ve que 2x3 lo llevan. No me di cuenta de preguntarle, pero sé que 2x3 lo llevan porque me dijo que fuéramos para ahí, que teníamos para bañarnos. Y no hay rejas, no hay rejas. Por lo menos en esta parte no hay rejas. Vos no ves una reja, no ves un tejido, no ves nada. Bueno, en la entrada del lugar acá se ve el campo y las plantaciones de arroz y no hay reja. Es campo abierto. Se ve que la gente sí de media seguridad y de máxima están encerrados porque tiene como muros afuera. Es más como tipo cárcel. Muros con alambre de púa. Todo un predio cerrado con eso. Pero después los demás están todos sueltos acá. Y los ves a ellos pasar caminando o en bicicleta y después ves policías en moto pasar todo el tiempo por todos lados. Y saludándose entre ellos, sí. Parecen como amigos, como familia. O sea, el clima es súper agradable, no se siente tensión. Hasta No. Desde los guardias de la puerta hasta por ahora, lo que hemos visto, no se siente tensión alguna. Los guardias de la puerta, impecable. Impecable. Buena sí. onda, se reían, nos hicieron unos chistes, pero impecable. Y después entramos nomás a la moto y vinimos hasta acá, hasta atrás, hasta dentro del todo, que serán 2 kilómetros. Sí, no sé, pila. Más o menos 2 kilómetros. Y ahora vamos a ahora seguir nos queda para recorrer. recorriendo. Esto sigue siendo adentro del penal. Aunque parezca que ya salimos, no, esto es adentro. Ahí tienen su huerta. Sus plátanos. Sí. Recién vimos una familia completa fuera de su casa, pero su casa es como... Es que yo todavía no lo puedo creer porque es como una casita de campo, con toda naturaleza, con huertita. Estaba el marido de la mujer con el bebé en brazos y la otra nena. Se siente como muy libre. Estamos como desorientados, como que no sabemos dónde ir, dónde no, dónde se puede, dónde no, porque todo esto es parte del recinto de la penitenciaría y está todo abierto. Entonces ves las callecitas y decimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos? Y bueno, y vamos, yo qué sé, está todo abierto. Si no se puede, nos lo dirán y nos iremos. Más de eso no va a pasar. Sí, pero por algo está abierto. Sí. Ay, casi me voy para la cuneta. Por algo está abierto. Es que son 26.000 hectáreas, es un montón, está imposible recorrer todo esto. No, tremendo. Y también hay otra cosa, ¿no? Nosotros visitamos todo lo que está abierto. Seguramente hayan muchos sectores, muchas cosas que no podemos entrar, que no podemos ver. O sea, a nosotros nos parece todo maravilloso, precioso, divino, pero la realidad de lo que puede ser que vivan algunos reclusos no la conocemos, así que tampoco vamos a idealizar esto porque no deja de ser una prisión. No, es que ahora pasamos por el lugar de máxima seguridad y estaba todo enrejado, se veían que estaban todos adentro, pero todos encerrados. Sí. Era como un tejido por afuera y adentro tenía otra parte con reja. Estaban bien enrejados ellos. Sí, y ahí no había forma obviamente de entrar. Por eso les decimos, es todo muy lindo, es todo precioso, nos parece genial el tema de la reinserción y todo, pero no hay que olvidar que no deja de ser una prisión y que por lo tanto deben haber muchísimas cosas que no vemos, no sabemos. Y muchos prisioneros peligrosos también, ¿no? Muchos prisioneros, claro, peligrosos en la parte de máxima seguridad, seguramente.
Ah, es como un río, para bañarse. Y acá es donde la gente viene a pasar el día, la tarde, no sé. Es como una piscina. Y hay pila de gente dentro del agua. Muchos niños. Yo estoy como para bañarme. Martín ya se quiere meter. Esto se ve que es como en la costanera de la prisión, ¿no? La piscina de prisión. La piscina de la prisión. Ella se va a meter al agua. O sea, vinimos a pasear a un centro penitenciario. ¡No! Ay, qué maravilloso cuando pasan estas cosas y vos lo lográs filmar. Es maravilloso. Está fría. Dale. Zambullite. Bueno, por acá vamos terminando este video. Fue una experiencia muy linda, la verdad. Muy única. A nosotros nos gustó mucho el lugar. Nos parece un lugar muy lindo para compartir, con un lindo mensaje. Nos gustó mucho el sistema de reinserción que tienen. Es precioso, porque al fin y al cabo lo que hacen es hacerlos sentir parte de la sociedad y no excluidos. Entonces al momento que tienen de salir, Es lo van mismo. con ganas, aprenden una profesión, saben hacer algo, quieren estar en el mundo, los tratan bien. Entonces nos gustó mucho el sistema de reinserción que tienen, la verdad, es buenísimo. Es esperable. Sí, y bueno, ustedes comenten a ver qué les pareció, si les gusta, si no les gusta, qué opinan de esta manera de llevar a cabo una prisión. Y gracias por vernos, nos vemos en un próximo video. Chao.